Bienvenidos una vez más a nuestro rincón, ese espacio donde desgranamos las historias que nos atrapan y nos mantienen al filo del asiento. Hoy nos adentramos en un verdadero torbellino mediático, un enredo que ha agitado las aguas de las redes sociales y ha disparado las especulaciones hasta límites insospechados. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el misterio, o al menos, a intentarlo con todas nuestras fuerzas, sobre esa supuesta verdad que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a desentrañar la pregunta que resuena en cada rincón: ¿fue Mehtap la culpable? Nos adentraremos en cada detalle, cada rumor susurrado, cada indicio que ha logrado ver la luz. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este huracán de información, permítanme recordarles lo crucial que es su apoyo para nosotros. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones a fondo, nuestros análisis pormenorizados y todo el contenido exclusivo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles material de la más alta calidad. Y ahora sí, acomódense en sus asientos, tómense un respiro porque estamos a punto de comenzar nuestro viaje. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin lugar a dudas, una de las más mediáticas, comentadas y analizadas de los últimos años en la industria del entretenimiento turco. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de la exitosísima serie, Senkalkam, la chispa, la química palpable entre ellos, trascendió las barreras de la ficción y se deslizó de manera casi mágica hacia la vida real. Los rumores de un romance no tardaron en aflorar, alimentados por la complicidad que ambos desplegaban en cada escena. El público, cautivado por esa conexión tan genuina y magnética, se enamoró no solo de los personajes que interpretaban, sino también, y de manera muy intensa, de la posibilidad latente de que su amor floreciera y se consolidara más allá del set. Y para deleite de muchos, así fue, al menos durante un tiempo. Las redes sociales se llenaron de fotografías juntos, testimonios de viajes compartidos y momentos que parecían ser la confirmación irrefutable de que lo suyo era mucho más que una simple amistad. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas y lineales como las percibimos desde fuera. La ilusión inicial, esa magia que cautivó a millones, comenzó a ser empañada por las sombras de la duda y la especulación. Las especulaciones sobre el fin de su relación fueron, en muchos aspectos, tan intensas y avasalladoras como las que rodearon su noviazgo. Se barajaron todo tipo de explicaciones, desde infidelidades hasta incompatibilidades irreconciliables, pasando por presiones externas ineludibles y un sinfín de otros motivos que intentaban dar una respuesta lógica a por qué esa conexión tan aparente y tan querida por el público se había desvanecido. Y en medio de este laberinto de teorías y rumores, un nombre comenzó a resonar con una fuerza particular, casi un eco insistente: Mehtap. ¿Quién es Mehtap en esta compleja narrativa? Permítanme contextualizar. Mehtap es una figura que, según algunos de los rumores más persistentes y comentados, podría haber desempeñado un papel, quizás decisivo, en la abrupta separación de Kerem y Hande. Se susurraba, se especulaba, se insinuaba que ella podría haber sido esa tercera persona, una interferencia externa que, de una u otra manera, desestabilizó la relación hasta llevarla a su fin. Pero, y esta es la pregunta crucial que todos nos hacemos, ¿existen pruebas sólidas de esto? ¿Qué tan fundamentada es esta afirmación que ha alimentado tantas discusiones? Para intentar responder a esto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Cuando los rumores de ruptura comenzaron a intensificarse, la necesidad de encontrar explicaciones se volvió apremiante. Y en el universo de las rupturas de parejas famosas, la teoría de la tercera persona es, sin duda alguna, una de las más recurrentes y con mayor poder de atracción mediática. Fue entonces cuando algunos seguidores, con una dedicación casi detectivesca, obsesionados con los detalles más pequeños, empezaron a hurgar en las redes sociales de Kerem, buscando cualquier conexión, cualquier indicio que pudiera vincularlo con otras mujeres. Fue en este rastreo minucioso donde el nombre de Mehtap emergió con fuerza. Se la señalaba como una supuesta amiga cercana de Kerem, o quizás, según algunas versiones más escandalosas, algo más que una amiga. A partir de ese momento se analizaron fotografías bajo lupa, se rastrearon comentarios en publicaciones y se intentó desesperadamente encontrar algún hilo conductor, alguna prueba tangible que la vinculara directamente con él. Desenlace de la relación. Sin embargo, aquí es donde debemos ejercer un grado máximo de cautela y discernimiento.
En la vorágine de las redes sociales, la especulación tiene la aterradora capacidad de volverse viral a una velocidad vertiginosa. Lo que a menudo comienza como una mera suposición, una hipótesis lanzada al aire, puede transformarse rápidamente en una verdad incuestionable para una gran parte de la audiencia, sin que nadie se tome la molestia de verificar su veracidad. ¿Existían, entonces, pruebas contundentes e irrefutables de que Mehtab fuera la verdadera culpable? Las evidencias que se presentaron, si es que se les puede llamar así, eran en su mayoría circunstanciales. Comentarios que podían interpretarse de múltiples maneras, coincidencias de lugares que no necesariamente implicaban una relación romántica, interacciones digitales que admitían un sinfín de lecturas. En ningún momento hubo una confirmación directa por parte de Kerem Oande y mucho menos por parte de Mehtab, que validara estas acusaciones. A pesar de la fragilidad de las pruebas, la semilla de la duda ya estaba firmemente plantada en el imaginario colectivo. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias jugosas y escándalos que alimenten sus páginas, contribuyeron a dar alas a estas teorías. Publicaron artículos y reportajes que sugerían, con mayor o menor sutileza, la participación de Mehtab en la ruptura. La narrativa se construyó pieza a pieza, y una gran parte de los espectadores y seguidores se la creyeron sin vacilar. La idea de que una otra mujer, una presencia externa, había sido la causante de la separación de esta pareja tan adorada por el público, era una historia con un potencial de impacto y morbo innegable, un drama digno de ser contado en una telenovela. Pero, ¿qué hay de la versión oficial, o al menos de lo que Kerem y Hande han comunicado? Hasta donde sabemos, ellos nunca han confirmado explícitamente la existencia de una tercera persona como el motivo principal de su separación. Han mantenido un perfil notablemente discreto y reservado en lo que respecta a los detalles íntimos de su ruptura, lo cual es, en gran medida, comprensible. Son figuras públicas, sí, pero también son seres humanos con derecho a su privacidad y a proteger su espacio personal. Lo que sí podemos inferir, basándonos en la ausencia de declaraciones contundentes sobre terceros, es que, a veces, las relaciones simplemente dejan de funcionar. No siempre es necesario que haya un culpable externo para que una pareja se separe. Las diferencias de opinión, los caminos vitales que toman rumbos divergentes, las expectativas que no se cumplen, pueden ser motivos más que suficientes para poner fin a una relación, por muy intensa y apasionada que haya sido en su momento. Analicemos el papel de Mehtab desde una perspectiva diferente, más objetiva y menos contaminada por la especulación. Es plausible considerar que Mehtab, en realidad, fuera simplemente una amiga de Kerem, y que su amistad, de manera infortunada, se vio arrastrada y magnificada por el torbellino mediático que rodeó la ruptura, sin tener ella ninguna responsabilidad directa en el desenlace. En el ojo del huracán, cualquier tipo de conexión o interacción se magnifica hasta proporciones insospechadas. Es muy posible que su nombre fuera utilizado para desviar la atención de otras razones más complejas y personales que motivaron la separación, o quizás, simplemente porque en ese momento era la persona más accesible y fácil de señalar para satisfacer la voracidad de los medios y del público. La falta de información oficial y la insaciable sed de chismes pueden crear una tormenta perfecta donde la verdad objetiva se diluye hasta desaparecer. Es fundamental recordar que la información que circula en el ámbito del entretenimiento, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades, es a menudo selectiva, tiende a ser sensacionalista y, lamentablemente, no siempre se ajusta a la verdad. Los rumores pueden ser una peligrosa amalgama de hechos distorsionados, conjeturas sin fundamento y, en ocasiones, pura invención. Y en el caso de Kerem y Hande, la especulación en torno a Mehtab se convirtió en una narrativa extremadamente popular, un relato que muchos encontraron conveniente creer, a pesar de la ausencia de pruebas sólidas que lo respaldaran. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue Mehtab la culpable? Basándonos estrictamente en la información disponible públicamente, en las declaraciones de los protagonistas directos de esta historia, la respuesta más honesta y precisa que podemos ofrecer es, no lo sabemos con certeza absoluta. Y las pruebas que la señalan como la única o principal culpable son, en el mejor de los casos, débiles y circunstanciales. Es una posibilidad remota que ella haya tenido algún tipo de influencia, pero atribuirle toda la responsabilidad de la ruptura a Mehtab parece una simplificación excesiva de una situación con toda probabilidad, fue mucho más compleja, multifacética y profundamente personal. Las relaciones humanas son inherentemente complejas, y su final rara vez se debe a una única causa o a la acción de una sola persona.
Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la figura de Mehtap se convirtió para muchos en un símbolo de las teorías de conspiración y de las narrativas simplificadas que surgieron en torno a la ruptura de Kerem y Hande. Se transformó en el personaje que encajaba perfectamente en el guión que una gran parte del público deseaba creer. Y esto sirve como un poderoso recordatorio de cómo la opinión pública, amplificada y a menudo manipulada por los medios de comunicación y las redes sociales, tiene la capacidad de construir narrativas sumamente poderosas, a veces desligadas por completo de la realidad. En resumen, mis queridos amigos, hemos navegado juntos por las turbulentas aguas de los rumores y las especulaciones que han rodeado la relación y su posterior ruptura entre Kerem y Hande. Hemos analizado en profundidad la figura de Mehtap y la posibilidad de que ella haya sido la culpable de este desenlace. Lo que queda meridianamente claro es que la información oficial es escasa, y las supuestas pruebas contra Mehtap no son más que conjeturas, coincidencias y especulaciones. Es altamente probable que la verdad sea mucho más compleja, más íntima y que atribuirle toda la culpa a una sola persona, sea quien sea, es una simplificación que no hace justicia a la complejidad de las relaciones humanas. Las relaciones terminan por una multitud de razones, y a menudo, no existe un villano claramente definido. Ha sido un verdadero placer desentrañar este intrigante misterio junto a ustedes. Espero sinceramente que esta investigación les haya parecido tan intrigante como informativa. Pero ahora, la parte más importante para nosotros es escuchar su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que Mehtap tuvo realmente un papel en la separación? ¿O consideran que existen otras razones más profundas y complejas detrás de su ruptura? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus perspectivas en la sección de comentarios que encontrarán justo aquí abajo. Su punto de vista es de un valor incalculable para nosotros. Y antes de que se marchen, si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante, les agradecería enormemente que le regalen un generoso me gusta. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la trayectoria y la vida de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad y no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscripción, activen esa campanita para ser de los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Su apoyo constante es lo que nos motiva a seguir adelante, a investigar y a traerles contenido que realmente les encante y les aporte valor. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más investigaciones fascinantes, más análisis profundos y más historias cautivadoras. Hasta la próxima, apasionados del espectáculo turco.